Antes de que existiera Adán, ya existía Dios. Génesis comienza relatando cómo Dios creó los cielos y la tierra, la luz, el cielo, los mares, la tierra, las plantas, los astros y los animales. Y entonces llegamos a un momento diferente. Dios decide crear al ser humano a su imagen y semejanza. Génesis presenta al ser humano como hombre y mujer, creados por Dios y bendecidos por Él. Pero en el segundo capítulo encontramos más detalles sobre la creación del hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y así, aquel cuerpo formado del polvo cobró vida. Su nombre era Adán. No sabemos cuánto tiempo pasó antes de los acontecimientos que vienen después. La Biblia no nos da una cronología exacta de sus primeros días. Lo que sí sabemos es que Adán fue el primer hombre presentado en el relato bíblico y que su vida comenzó directamente por la acción creadora de Dios. Dios plantó un jardín en Edén y puso allí al hombre. No era simplemente un lugar bonito, era el lugar que Dios había preparado para él. Había árboles, plantas y abundancia. Y Dios le dio a Adán una responsabilidad: cultivar el jardín y cuidarlo. Adán no fue creado para vivir sin propósito. Tenía una tarea, tenía una responsabilidad y, sobre todo, tenía una relación con su Creador. Dios también le dio una instrucción muy clara. Adán podía comer libremente de los árboles del jardín, pero no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La orden era sencilla, pero tendría consecuencias eternas. Detalle fascinante en la historia. Dios llevó los animales delante de Adán para que él les pusiera nombre, y Adán fue nombrando a los animales. Pero mientras los observaba, ocurrió algo importante. Entre todas las criaturas no había una compañera adecuada para él. Y Dios declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces comenzó una nueva parte de la historia. Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y de él creó a la mujer. Cuando Adán la vio, reconoció que ella era semejante a él. La Biblia presenta así el comienzo de la unión entre Adán y Eva. Ellos estaban juntos en el jardín, y todavía no existía la vergüenza que conocerían después de la caída. Todo estaba en paz. Todo estaba como Dios lo había establecido. Adán tenía una esposa, tenía un hogar, tenía una responsabilidad y vivía en la presencia de Dios. Pero esa paz no duraría para siempre. En Génesis 3 aparece la serpiente. La serpiente se acercó a Eva y cuestionó lo que Dios había dicho. La conversación llevó a Eva a mirar el fruto del árbol, prohibido de una manera diferente. Ella tomó del fruto y comió. Después le dio también a Adán, y él comió. En ese momento ocurrió algo que cambiaría la historia humana. Sus ojos fueron abiertos y comprendieron que estaban desnudos. La inocencia había quedado atrás. El pecado había entrado en la historia, y Adán y Eva sintieron vergüenza y miedo. Cuando escucharon a Dios acercarse, se escondieron. Dios confrontó a Adán y a Eva, y Adán reconoció que había comido del árbol que Dios le había prohibido comer. A partir de entonces, llegaron las consecuencias de su desobediencia. La relación con Dios quedó afectada. La tierra quedó bajo maldición. El trabajo sería difícil. La vida estaría marcada por el dolor. Y finalmente vendría la muerte. Adán y Eva ya no permanecerían en el jardín. Dios los expulsó del Edén y colocó querubines al oriente del jardín para proteger el camino hacia el árbol de la vida. El hombre que había sido formado del polvo tendría ahora que volver a trabajar la tierra de la cual había sido tomado. Pero la historia de Adán no termina con la salida del Edén. Adán y Eva comenzaron una nueva etapa de su vida. Génesis 4 nos presenta a sus hijos. Primero aparece Caín, después aparece Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra y Abel se convirtió en pastor de ovejas. La Biblia continúa contando la historia de estos dos hermanos y el terrible conflicto que terminó con Caín matando a Abel. Pero esa historia merece que nos detengamos en ella en otro episodio, porque aquí estamos siguiendo las huellas de Adán. Y lo importante para nosotros hoy es entender que Adán y Eva tuvieron hijos y que la tragedia de Caín y Abel también formó parte de la historia de aquella primera familia. Después de la muerte de Abel, Génesis nos presenta otro hijo. Adán volvió a unirse con Eva y tuvieron un hijo llamado Set. Eva reconoció que Dios le había concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín había matado. Y
Set sería muy importante para la línea genealógica que aparece después en Génesis. De un hecho, Génesis 5 comienza precisamente presentando la descendencia de Adán a través de Set. La Biblia también deja claro que Adán tuvo otros hijos e hijas. No conocemos sus nombres, no conocemos sus historias. Simplemente sabemos que existieron, y esto es importante, porque no debemos inventarles una historia que la Biblia no nos cuenta. Y aquí ocurre algo impresionante. Génesis 5 nos muestra cómo continuó la vida de Adán. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo a Set. Después de Set, Adán vivió otros 800 años. Y durante ese tiempo tuvo otros hijos e hijas. En total, Adán vivió 930 años y entonces murió. La Biblia lo expresa de una manera sencilla. Vivió 930 años y murió. El primer hombre que vemos en las páginas de la Escritura también experimentó una de las consecuencias anunciadas después de la caída, la muerte. Su historia había comenzado con el polvo de la tierra y terminó devolviéndose a ella. Pero las huellas de Adán no terminaron con su muerte. Su vida marcó el comienzo de una historia que continuaría generación tras generación. Fue el primer hombre, el hombre que recibió un propósito, el hombre que caminó en el Edén, el hombre que desobedeció a Dios y experimentó las consecuencias del pecado. Y aunque su historia comenzó con una humanidad en perfecta comunión con Dios y continuó después de la caída, la Biblia nos muestra que Dios no abandonó a la humanidad. Siglos después, el Nuevo Testamento volvería a hablar de Adán. Y esta vez, para mostrarnos a alguien mucho más grande, Pablo presenta un contraste entre Adán y Cristo. Por medio de un hombre, entraron el pecado y la muerte al mundo. Pero por medio de Jesucristo, llegaron la gracia, el perdón y la vida. Adán fue el comienzo de una historia marcada por la caída. Cristo vino para comenzar una historia de redención. Y quizá por eso, cuando seguimos las huellas de Adán, descubrimos que su historia no solamente nos habla de cómo comenzó la humanidad, también nos señala hacia aquel que vino a salvarla. Estas fueron las huellas de Adán. Y ahora que conoces su historia, la pregunta es, ¿qué huellas estás dejando tú? Esto es, tras las huellas de la fe.